de cambios en materia económica, reflejo de la introducción de nuevos modelos de producción, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, los cuales se encuentran directamente relacionados a las fuerzas del mercado, es decir, a la oferta y a la demanda de bienes y servicios. Al respecto, cabe precisar que la regulación en materia del trabajo no se encuentra ajena a dichas transformaciones. Es una realidad que la normativa necesariamente tiene que evolucionar. Lo importante es que ese proceso no se deje de un lado o a un lado los derechos adquiridos por las y por los trabajadores a lo largo de la historia. Las reformas normativas deben de asegurar la permanencia y la vigencia de los derechos humanos, aún a pesar de cualquier coyuntura, no dependiendo de la voluntad política tampoco. De ahí que impulsar reformas requiere también de una estrategia de capacitación, así como de un trabajo progresivo de armonización, orientado en todo momento a los principios de igualdad, de no discriminación y de respeto a los derechos humanos de todas las personas. Es importante observar y también aplicar la transversalidad de los derechos humanos y perspectiva de género en todos los ámbitos institucionales, atendiendo al respeto de la promoción, de la protección de garantías de los mismos, para que podamos todas y todas ejercerlos en nuestro ámbito laboral. Hay que recordar que los derechos humanos laborales están reconocidos, como ya lo dijeron las compañeras de panel, en la normativa tanto nacional como internacional, con el propósito de lograr un equilibrio y el ejercicio de estos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como todos sabemos, en su artículo 123 ha incorporado disposiciones que regulan las relaciones de trabajo y reconoce derechos y obligaciones específicas para los trabajadores y para los patrones. A nivel internacional, los derechos humanos laborales fueron reconocidos desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues por mencionar algunos, pero todos los presentes y las presentes sabemos: el derecho a la promoción en el empleo, a la formación profesional, a la seguridad social, a la protección, etc. El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución en materia de justicia laboral. No obstante, es preciso señalar que esta iniciativa, con la cual se pretende reglamentar la reforma constitucional presentada ante el Senado el 7 de diciembre de 2017, se aparta claramente del espíritu de la reforma constitucional, bueno, por las razones que ya ampliamente ha platicado tanto Luisa como Siqueira. Bueno, pues no obstante los objetivos que ya platicaron anteriormente, la iniciativa presentada ante el Senado, con la cual se pretende reglamentar, contiene disposiciones que constituyen un retroceso a los derechos humanos laborales de las y de los trabajadores. La creación de tribunales laborales y de los órganos de conciliación supone una problemática importante que además ya ha sido expuesta en diferentes foros y en diferentes espacios, ya que no cuentan con suficiencia presupuestaria destinada a infraestructura, a recursos humanos y capacitación especializada que estaría dirigida a las y los jueces y conciliadores, lo cual podría ocasionar que el acceso, la administración e impartición de la justicia no fuera expedita. Con la iniciativa también se facilita el despido, ya también se había comentado, a liberar al patrón de la obligación de comunicarlo por escrito al o al trabajador, especificando los motivos y situación que afecta a la estabilidad del trabajo. Reconocer que los convenios que en su caso se alcancen hasta las instancias de conciliación, ya sean locales o federales, adquirirán el carácter de cosa juzgada. Esto conlleva también al otorgamiento de facultades jurisdiccionales a esas instancias, por lo cual se invaden ámbitos de competencia exclusivos a autoridades adscritas al Poder Judicial, entre otros. La liberación del outsourcing constituye una afectación a la estabilidad en el empleo y el otorgamiento de prestaciones de seguridad social, lo que tiene como resultado pues la precarización de las condiciones laborales de las y de los trabajadores. Igualmente, la incorporación de la unidad de medida y actualización para la determinación de indemnizaciones constituye un riesgo en el derecho del trabajo decente, en virtud de que representa una afectación a las percepciones económicas de las y de los trabajadores.
La fuerza del trabajo de las mujeres, que ya también se ha mencionado aquí, representa un gran porcentaje de la población económicamente activa, no solo en México, sino a nivel mundial. Además de que éstas desarrollan o desarrollamos trabajo no solo asalariado en el hogar, sino en muchas ocasiones somos cabezas de familia. Por su trabajo las mujeres suelen percibir salarios menores a aquellos que perciben los varones, y su incorporación al mundo laboral ha sido paulatina y en algunos casos aún se les ha excluido o se nos ha excluido. Es importante la protección que en materia laboral debe proveerse a sectores que históricamente se han visto desprotegidos, como las mujeres, a quienes de manera progresiva se les han reconocido ciertos derechos, pero que en la práctica aún enfrentan obstáculos que limitan su ejercicio. En relación a la reforma constitucional en materia de justicia laboral publicada en Diario Oficial del 24 de febrero de 2017, es preciso mencionar que en la iniciativa con la cual se pretende reglamentar no fue prevista la obligación de juzgar con perspectiva de género, partiendo de que no hay claridad de naturaleza ni de las funciones de los órganos de conciliación. Bueno, pues en este sentido también se deja de observar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que ya también nos hicieron favor de mencionar. Y bueno, ante este panorama, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha participado activamente con diversas instituciones y dependencias del Gobierno de la Ciudad de México en el diseño e implementación de estrategias con el propósito de que esta iniciativa presentada ante el Senado, con la cual se pretende reglamentar la reforma constitucional en materia de justicia laboral, no sea aprobada en sus términos, ya que de lo contrario, bueno, pues se vería gravemente afectados los derechos de las y de los trabajadores. Al redactar la multicitada iniciativa, no se tomaron en consideración principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la interpretación normativa en materia de derechos humanos, el principio pro persona, en lo que se deberá procurar la protección más amplia de las personas. Por otra parte, tampoco se atendió a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, sobre todo en este último, toda vez que con la eventual aprobación de la iniciativa prácticamente se estarían eliminando derechos laborales que fueron concebidos por conquistas de las y los trabajadores y que no son concesiones patronales. Son las propias instituciones y las y los trabajadores, organizaciones de la sociedad civil, quienes estamos en condiciones de generar también una ruta para impulsar que se articulen espacios como este para la reflexión, para el análisis y discusión, y encontrar mejores vías para la reglamentación e implementación de esta reforma. Y quiero compartir con ustedes que en materia de perspectiva de género, la Comisión de Derechos Humanos ha tenido algunas prácticas que, bueno, que el Consejo del propio organismo ha aprobado, tales como las reformas y adiciones a los lineamientos generales de trabajo de los servidores públicos de la Comisión, mediante las cuales se amplió el permiso de paternidad a 3 semanas con goce de sueldo. Se instauró un permiso de 3 semanas con goce de sueldo para las trabajadoras y los trabajadores que adopten hijos o hijas. Se establece un permiso a favor de la o el trabajador para faltar a laborar en casos en que las escuelas, las estancias infantiles dejen de recibir a sus hijos o por alguna enfermedad o situación similar. Asimismo, se otorgó o se está otorgando un permiso de 1 semana con goce de sueldo para las trabajadoras que se realicen la interrupción legal del embarazo, que tengan esta necesidad de practicarse. Con estas acciones, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal también contribuye a lograr la igualdad de género en el ámbito laboral, al demostrar la idea de que son las mujeres, al desmontar la idea de que son las mujeres las únicas responsables de la vida reproductiva y a democratizar las tareas de cuidados entre hombres y mujeres. En fin, yo creo que este espacio sí abona, por supuesto, y todas las acciones que se están haciendo desde la sociedad, academia, especialistas en la materia e instituciones, para que esta reforma sea
una reforma que garantice los derechos humanos de todas y todos. Muchas gracias.